Bueno, vamos entonces a darle la palabra. Le vamos a dar la palabra a Fray Julián Cruzalta, que él es fundador y asesor teológico de la organización llamada Católicas por el Derecho a Decidir. Es miembro de la red de académicos e investigadores de derechos humanos de México. Es miembro de la Cátedra UNESCO de Derechos Humanos de la UNAM y tiene la maestría en Teología Ecofeminista. Él, bueno, también como les digo, no voy a decir todo lo que el currículum que él tiene, pero también podemos garantizar que es una persona que sabe de lo que nos está hablando. Entonces también les pediría que le diéramos una cosa. Buenos días, agradezco la invitación a participar esta mañana con ustedes, a DDCER, por incluirnos a Católicas y nuestras expresiones en este importante foro. Empiezo hablando sobre el derecho a decidir. Discriminación es dar trato de inferioridad a una persona, a un colectivo, por motivos raciales, religiosos o políticos. La equidad que introdujo el discurso de los derechos humanos nos ha hecho ver que todas las personas tienen igual dignidad por el hecho de ser personas, independientemente de su raza, color de piel, sexo, religión o preferencia sexual. Es precisamente por esa dignidad que como seres humanos merecemos un trato justo e igualitario. La dignidad es el estatus y los seres humanos somos creadores de ese valor. Eso nos da un valor intrínseco diferente al valor que les asignamos a todas las cosas en el mundo. Esta capacidad de ser autónomos no tiene precio y no puede sacrificarse por nada. La dignidad es un valor intrínseco que no tiene precio. La dignidad inherente a los seres humanos nos otorga este valor intrínseco. La dignidad de cada uno de nosotros exige de los otros y de las otras un trato respetuoso e imparcial que reconozca ese valor. La dignidad humana es un valor central que corresponde a todos los seres humanos por nuestra capacidad para la racionalidad práctica y la autonomía. Es decir, por aquello que nos distingue como seres humanos de otras criaturas vivientes. Igualdad en nuestros derechos fundamentales. Si no hay razones para tratar a la gente de un modo distinto, entonces estamos ante un caso de discriminación. Las leyes que criminalizan las interrupciones de embarazo discriminan a las mujeres porque no reconocen derechos básicos. Y este es un problema ético y de derechos. El derecho más básico que tiene una persona es el derecho sobre su propio cuerpo. Yo me pregunto, ¿dónde está la ética? Que las mujeres no puedan decidir sobre sus cuerpos y una bola de señores y yo, hombre, podamos decidir sobre el cuerpo de esas mujeres. ¿Dónde está lo ético de esas decisiones en los congresos? La mayoría son hombres, de nuestros políticos 2 o 3 señoras con cabeza de doble hombre, por desgracia todavía. La gente que se dedica a hacer leyes en este país no tiene una mirada de mujer. Biológicamente son mujeres, pero su pensamiento, su epistemología es patriarcal. ¿Dónde está lo ético? Una mujer no puede decidir sobre su cuerpo y nosotros los hombres sí podemos decidir sobre el cuerpo de esa mujer. Para mí, aborto sí o aborto no es teoría. Jamás tendré que decidir ese tema fundamental en mi cuerpo, soy hombre. Pues, ¿dónde está lo ético, insisto, de eso? Y cuando no se le permite a una mujer decidir sobre lo más básico de su cuerpo, es cuento chino los derechos humanos para esa mujer. Le están tomando el pelo. No hay derechos humanos para esa mujer. No reconocer sus derechos a decidir sobre su propio plan de vida, su derecho a la privacidad, su derecho a la autonomía. Si la ley no nos da una buena razón, estamos tratando a las mujeres de forma diferente a los varones, entonces estamos ante una ley discriminatoria. Y una ley que penaliza mayormente a las mujeres pobres, porque no se penaliza a todas, Aquí en Guadalajara, en el mejor hospital, con el mejor ginecólogo, hay abortos todos los días. Y esas no son criminalizadas.
penalizadas. Las que se mueren no son todas las mujeres, son las pobres las que van a la casa. Lo que se penaliza es la pobreza. Y una ley que penaliza mayormente a las mujeres pobres también es discriminatoria. Es una ley que acentúa las desigualdades existentes en la ya de por sí desigual sociedad mexicana. Es una ley que no se aplica a mujeres con recursos que también abortan, pero en óptimas condiciones de sanidad y sin ningún riesgo para su salud ni de ser denunciadas. Si es una ley discriminatoria, estamos ante una ley sin ética, pues la discriminación es éticamente inaceptable. Se nos olvida que las mujeres, los y las jóvenes son agentes éticos autónomos, tienen autonomía personal. Penalizar sus decisiones significa no reconocer que las mujeres tienen derecho a decidir sobre lo más básico que un ser humano tiene, su propio cuerpo, a decidir cuándo y cuántos hijos tener, a planear libremente su futuro y a realizar esta planeación. Estos son derechos éticos que tienen las mujeres. Falta que la ley los reconozca cabalmente con la despenalización. Yo no conozco otro caso en que la ley requiera de un individuo sacrificar tantas cosas. Estas leyes que penalizan, miren lo que les pide a las mujeres: sacrificar su libertad, su autonomía, su privacidad, su dignidad, su integridad corporal y su vida futura. Quítenle libertad, autonomía, privacidad, dignidad, integridad corporal y vida futura, ya no estamos hablando de persona humana. De manera que un código penal lo hace cuando se criminalizan estas decisiones, contra el derecho de todo individuo a decidir sobre su propio cuerpo, violenta el derecho de la mujer a la privacidad, contra el derecho a decidir su propio plan de vida y a realizarlo, violenta el derecho de las mujeres a la autonomía, contra el derecho de todo individuo a la preservación de su salud, a su integridad física y mental, violenta el derecho de las mujeres a su dignidad, contra la igualdad de oportunidades, porque la penalización es un factor de discriminación, violenta el derecho de las mujeres a la igualdad. Una ley que violenta los derechos a la privacidad, a la autonomía, a la dignidad, a la igualdad de las mujeres, es una ley discriminatoria e injusta éticamente. Un buen sistema legal tiene que reconocer la autonomía de todas las personas, promover una mayor igualdad y una mayor libertad, minimizar la discriminación y la desigualdad entre los miembros de la sociedad. Por eso, las leyes que penalizan no deberían formar parte de un sistema legal. Y aquí entramos de lleno con esto al problema que tenemos en el país. Somos una república laica y nos comportamos como un Estado religioso. 160 años de Estado laico y no acabamos de ver las componentes de lo que significa un Estado laico. Y qué bueno que estamos en este foro y que cause ruido, que se empiece a discutir. La república se construye en lo público, no en lo privado. Estas decisiones de cuánto reproducirse o no reproducirse, como en mi caso, no solo son privadas, son públicas. Esto afecta, porque la ley nos afecta a todos y a todas. Y entonces sí, los funcionarios públicos de esta república laica parecen que entran en conflicto con su moral privada. Yo soy profesor de moral y de ética. Desde la etimología no son sinónimos. Moral viene de moras, costumbre. Cuando hablamos de ética estamos hablando de otra cosa. Y las costumbres son varias. Lo que se acostumbra en un lugar no se acostumbra en otro. Lo que se acostumbra en una época no se acostumbra en otro. Por eso cuando se van a hacer las leyes, la costumbre de quién matará en la ley. Normalmente los congresos en el país, yo tengo muchas consultas con congresos, me dicen: mire, fray, si la mayoría del pueblo es católico, la ley será católica. No, el Estado no está para dar catecismos religiosos, no es una función del Estado. El Estado está para garantizar derechos y libertades. Y ahí está la libertad de culto, es una libertad que el Estado debe garantizar. La libertad, pero no ejercer el asunto del culto. Aquí viene la confusión.
precisamente, es decir, tiene que garantizar derechos y libertades de mayorías y minorías. Eso tiene que garantizar el Estado. Por eso los derechos humanos no están a votación. Está obligado el Estado a garantizarlos. No es que la gente va a votación. O sea, esto del aborto no puede ir a un plebiscito y una votación a la despenalización. Es un derecho que se llama libertad de conciencia. A ese derecho pertenece el problema del aborto. No hay un derecho al aborto, pero sí hay un derecho en Estado de Derecho a la libertad de conciencia. Cuándo y cómo me reproduzco es un asunto de autonomía personal. Un Estado que no permite a sus ciudadanos decisiones personales no es un Estado democrático, se llama Estado fascista. Y entonces la lucha por esto, la lucha por los derechos sexuales y reproductivos es la lucha por un Estado más democrático, que nos respete a mayorías y minorías. No se trata de ir contra la fe religiosa de nadie, el Estado garantiza, pero tampoco se trata de imponer la fe religiosa de nadie, ni de las mayorías. Entonces sí, en este asunto de la moral hay mucha confusión. La laicidad es una teoría ética, hay una ética de la función pública. El liberalismo concilia la pluralidad de creencias religiosas. El Estado no influye en el ámbito privado de la agenda religiosa y las asociaciones religiosas no intervienen en el ejercicio del poder de la esfera pública. Aunque actualmente en Jalisco y en muchos estados de la República Mexicana hay funcionarios públicos que quieren intervenir en la agenda religiosa privada. Tienen vocación religiosa, se equivocaron. El Estado no tiene por qué pagarles salarios públicos para dar catecismos religiosos. Que se vayan a algún seminario y que ejerzan. Yo soy profesor de teología y obviamente no me paga el Estado mexicano, me paga los lugares donde soy profesor de teología. Tienen todo el derecho, pero no en la función pública. Y menos a que les demos salarios de dinero público para dar catecismo religioso. Mucha moral, pero eso se llama robo. Cobrar por lo que no deberían cobrar. No roban al Estado mexicano. Y entonces, hay funcionarios religiosos, también obispos y pastores, que quieren intervenir en la agenda de la política pública. Esa no es su función de las iglesias en un Estado laico, hacer agenda de políticas públicas, políticas de salud. Como cualquier ciudadano tienen derecho a manifestarse, por supuesto, y a manifestarse públicamente, pero no tienen derecho a imponer políticas públicas. Lo que pasa es que estamos mal acostumbrados a que las políticas públicas no se ejercen en los congresos, se ejercen en las catedrales. Es mal lugar de tomar decisión, muy mal lugar. El liberalismo impulsa una ética. Y como toda ética, la ética laica tiene valores. Los valores de la ética laica son las libertades. Libertad de conciencia, libertad de religión, libertad de concepciones éticas, dice la reforma al artículo 24 de la Constitución Federal de México. Hoy tenemos garantizados estas concepciones éticas en el artículo 24 de la Constitución. Y Jalisco también rige la Constitución Federal, no es estado de excepción. Artículo 24 de la Constitución Federal. Ese es un pilar de la ética laica, las libertades. Y el Estado tiene que garantizar. Insisto, no se trata de ir contra la visión religiosa de nadie cuando tocamos estos temas. Está garantizado en la Constitución mexicana libertad de culto y libertad de religión. Pero también está garantizado libertad de concepciones éticas. Ni todos los mexicanos somos católicos, ni todos los mexicanos somos guadalupanos. Eso ya pasó en el siglo XIX. Lo que pasa es que hay gente que se esfuerza en vivir en el siglo XIX cuando estamos en el siglo XXI. Y también la otra pie de la ética laica es la autonomía individual. Libertades y autonomía individual. Esta ética promueve la tolerancia en sentido positivo. Tolerancia no es aguantar, es respetar al que es diferente, piensa y opina diferente. Pero en este país parece que si uno opina diferente,
no solo eres diferente, eres enemigo y hay que desaparecerte del planeta. Y la intolerancia religiosa es muy fuerte. Yo vengo de una institución muy intolerante que no permite disidencias. Es decir, va a rajatabla. Decir, el mundo religioso es plural y diverso. Así nació hace 45.000 años, que empieza el asunto religioso. 2000 años de cristianismo en la historia de las religiones es nada. Esto tiene 40 y tantos mil años. Religiones dan respuestas, y cuando una religión ya no da respuestas, se va sin pena ni gloria y viene otra a ocupar su lugar. El cristianismo está en una crisis final, o cambia de modelo o se va a ir sin pena ni gloria y vendrá otra religión. El modelo de Occidente que conocemos ya se agotó. El reducto somos América Latina de ese modelo, que no es un asunto de fe religiosa. Una cosa es el cristianismo y otra cosa es la cristiandad. La cristiandad es un modelo de referencias sociales, económicas, políticas, sexuales. Eso nace en el siglo IV y permanece intocado hasta el Renacimiento. El primer golpe a la cristiandad se lo da el Renacimiento. Y de ahí para acá tiene 400 años muriendo ese modelo de cristiandad. No es el problema la fe llamada cristianismo religioso, está vigente dentro de cada persona. Es un modelo social. Y aquí en Jalisco ese modelo está vivito y coleando, todavía no entra en agonía. En Europa se murió hace 400 años ese modelo de fe religiosa. La gente es religiosa, pero no del modelo de cristiandad. La fe religiosa es otro asunto. Este es un modelo de referencias, de comportamientos, te controla hasta lo que sueñas, lo que piensas. La gente se confiesa de lo que soñó. Usted lo hizo no como cree, lo soñé. No. La ética es hacer, actuar, no soñar. Pero este modelo es un control tremendo. Y podrás haberte ido de tu templo hace 30 años y la culpa la llevas dentro. Actúas con libertad. Ahora ya no vas al confesionario, tienes que ir a la terapia. El cura no te cobraba, pero la terapia es por hora. Este modelo ha producido mucha neurosis. Y neurosis no es santidad. Santidad es otra cosa. La ética no te pide que ames al diferente. Eso es asunto religioso. La ética te pide que lo respetes. Por eso esta gente que dice que es religiosa no se entera de lo que es religión. Su religión no le pide respetar, le pide ir más allá, amar. Y cuando uno piensa diferente, les mira los ojos de odio, te quieren golpear y todo, dices, pues espere compañero, usted no, como que no entiende de qué se trata la religión. Religión es amar. No, la ética laica no te pide que ames, que respetes. Ese es el mínimo. Si estuviéramos en el respeto, otra nación estaríamos. Ya religión son palabras mayores. De todas las religiones estaríamos en el amor. Pero si no hay respeto, mucho menos va a haber amor. Y los valores entonces de esta ética laica son cada uno y todos los derechos humanos. Un mundo plural y diverso requiere tolerancia, por eso es valor básico de la democracia. Respeto. Todos merecemos vivir, todos merecemos opinar, todos merecemos nuestras miradas epistémicas diferentes, construimos verdades de manera diferente. El problema de la intolerancia es que no se dan cuenta del problema epistémico. Yo por formación profesional he sido muchos años profesor de epistemología. Es un problema de conocimiento. La verdad no es una ni es universal. Depende de dónde naciste y en qué época que te acercarás a la verdad. Ni las latas de conserva son eternas, dice fecha de caducidad. Conserves hasta tal fecha. A esto de la defensa de la vida le pasó lo que dice Shakespeare en un soneto. Nada huele peor que los lirios blancos cuando se pudren. Se ven maravillosos, pero si no le cambió el agua diario, apestan. A la defensa de la vida ya se nos pudrió. Apesta. En el mundo antiguo tenían dos palabras para vida. Zoe y bios en griego. Bios es un sustantivo, la vida. Algo abstracto, una idea, la vida. Y zoe es un verbo, vivir, intransferible. Nadie puede vivir tu vida más que tú.
Y vida humana solo se vive con derechos y libertades, si no, no se llama vida humana. Cuando esto pasa al latín ya no hay dos palabras, un verbo y un sustantivo. Vita es un sustantivo, y ahí pasa al castellano la vida. Entonces muchos decimos que defendemos la vida, pero estamos entendiendo cosas diferentes que defendemos. Hay grupos y personas que defienden un abstracto llamado la vida, y le joden la vida a mucha gente en nombre de la defensa de la vida, porque no les interesan rostros, historias, el vivir. Cada persona es diferente y cada etapa de la vida es diferente. La vida se encarna en seres humanos de carne y huesos con historias. En Católicas es lo que defendemos cuando llamamos la defensa de la vida. Y hay gente que defiende un abstracto, un fetiche llamado la vida. Yo nunca veo sus mantas de estos grupos en la lucha por la tierra, por la educación, por la salud, por salario digno. Para mí eso es defender la vida. Tenemos conceptos diferentes de vida. Un abstracto llamado la vida y un vivir que merece respeto, dignidad, derechos y libertades. Yo lo tengo claro, hablamos de la misma palabra, pero estamos en trincheras diferentes. El mismo concepto. Vida, la vida, el abstracto. El vivir es diferente. Y en un mundo plural y diverso, como son nuestras sociedades, estamos entrando al siglo XXI, en un mundo plural y diverso, sí tenemos que dialogar, no pelearnos, escucharnos, mirar que estamos mirando de mirada diferente y que merecemos opinar y ser escuchados. Por eso la importancia de la ética laica. El Estado laico no es neutral en ética, tiene su ética. Lo que es imparcial en discursos religiosos. No debe entrar en la doctrina de los discursos religiosos, tiene que ser imparcial el Estado laico. Pero cuando el Estado no es imparcial, toma una doctrina religiosa y la vuelve las leyes, es un Estado que es Estado religioso. Y estamos avanzados en México, yo me he topado, yo viajo mucho dando conferencias y consultas a América Latina, donde hay muchos estados religiosos. Y el cardenal de la República Dominicana en Santo Domingo es general del ejército dominicano y cobra y viste de militar. Y el día que me lo presentó, no está el cardenal, pues un señor de verde con medallas y carro verde y todo, así, y cobra. Hay un cura en el despacho de la presidencia del Ejecutivo que tiene oficina en el Ejecutivo y cobra salario y prestaciones de la presidencia. Perú, los obispos católicos cobran salario de ministro. Vamos a avanzar en México, no quiere decir que estamos bien. Para nosotros eso nos suena extraño. Por arriba, por abajo sucede todo. Entonces, tolerancia, derechos humanos, respeto, son los valores de la ética laica. El discurso de los derechos humanos, el lenguaje de los derechos humanos es inherente a la ética laica. Si hay una república laica, hay una ética laica. Y nosotros, religiosos y no religiosos, debemos exigir al Estado y a los funcionarios públicos esta ética laica. Normalmente hay muchos diputados y diputadas federales que dicen: oiga, Frank, yo nunca hice ese juramento de ética laica, a mí nunca me dieron un cuadernito de la ética laica. ¿Dónde está? En la Constitución y en las leyes. Cuando usted acepta ser funcionario de esa Constitución, está aceptando esa ética laica. Una cosa es su vida privada, como padre y madre de familia en su casa, y otra en la función pública. Es la ética de la situación, se llama, del rol. Yo tengo todo el derecho a tener mi ética privada, cómo actúo con mis hijos y mis hijas, y en la función pública estoy obligado a garantizar ética laica. Habría que hacer un examen a los funcionarios del Estado de Jalisco, si pasan el examen de ética laica, me temo que no, que tienen una confusión entre su ética privada, cómo actúan en la cocina de su casa y cómo actúan en el Congreso del Estado haciendo leyes. Es otra la ética. Este es el problema serio que tenemos. El 99% de la discusión del aborto en los congresos de México no es asunto de ética laica, es asunto de religión. Y como tampoco saben bien de religión, entonces hacen el peor catecismo. Ya se van a hacer catecismos religiosos de los congresos, hagan buena catecismo. Es el peor catecismo porque tampoco saben. Y resulta que ahí todos son unos angelitos y se cortan las venas con el tema del aborto. Si ese
Si ese fuera, otro país estuviéramos, no hubiera tal corrupción en la clase política. Si fueran tan éticos como dicen que son en el tema del aborto y que no pueden aprobar, y viene todo esto que conocemos tremendo. Pues si hay una república laica, debe haber una ética pública laica. Como imperativo ético que le impone a una sociedad plural a sus funcionarios públicos. Y los ciudadanos que pagamos impuestos estamos obligados a exigir a los funcionarios públicos ética laica en la función pública. No somos sus hijos y sus hijas de los funcionarios públicos, somos ciudadanos que les pagamos buenos salarios. Nuestra función pública está sobrepagada, entonces tenemos que exigirles conforme a ese pago en la función pública. No soy su hijo, ni del gobernador, ni del presidente, ni de los diputados que hacen leyes. Soy un ciudadano que le pago su salario. Esta visión quedó reflejada desde la Constitución de 1857, la del 59, la ley de la reforma, la del 17 y en la reforma del artículo 40. Por primera vez ya lo dice explícito, que es una república laica México. Hoy en el país vivimos una pluralidad religiosa. En el censo de 1990 se decían católicos el 96% en el país. En el censo del 2010 bajó al 82%. Y los expertos en estadísticas dicen que si eso continúa así, en el censo del 2050 solo se autodirán católicos, autorreferirán a ellos como católicos el 50% de la población católica. Esto es bien por bien de la Iglesia Católica, es la primera beneficiada en este porcentaje. Aprenderá a convivir en la pluralidad y la diversidad. Donde la Iglesia Católica es minoría, se comporta de otra manera. Es muy respetuosa. En estas mayorías es muy irrespetuosa, muy intolerante y va contra su propia doctrina religiosa. Es por bien de la Iglesia Católica en 2050 solo el 50% de la población sería católica. Y hay mucha gente que se asusta. Y esto es imparable, ¿eh? América Latina es el reducto de una mirada muy intolerante del mundo religioso que le ha hecho daño la cristiandad a la fe religiosa llamada cristianismo. Hoy tenemos más de 700 asociaciones religiosas registradas en la Secretaría de Gobernación. El mundo religioso de México es plural y diverso. Por lo tanto, el Estado tiene que ser imparcial en asuntos religiosos. No puede una sola mirada religiosa ser el fundamento de la ética pública. Debe respetar la mirada religiosa, por supuesto, el Estado, pero no debe basarse en la mirada religiosa, porque entonces pierde el ser el árbitro en conflictos entre las asociaciones religiosas cuando es un Estado religioso. Este es el Estado que no entra en conflictos religiosos, es un Estado imparcial que tiene valores éticos laicales, imparcialidad y no neutralidad. El Estado laico no es neutral porque tiene una ética, la ética pública laica. Sus valores, decía yo, son libertades y autonomía individual. Y aquí me gustaría dejar la discusión para dejar tiempo más adelante a que sigamos dialogando en este aspecto, es decir, sobre esta ética laica, porque a veces hay mucha confusión, decir, entonces esta ética laica ¿va a perseguir las miradas religiosas? No, porque ese es un problema en América Latina. Miren, a mí me inventaron de asesor en la Constitución de Bolivia y este fue uno de los problemas serios de la nueva Constitución, el asunto laico. En Ecuador también, en la nueva Constitución, la primera vez estos países son laicos, y se decía que si la Constitución era laica iban a meter a la gente a la cárcel por ir a misa y que iban a cerrar los templos. Si no, un Estado laico garantiza libertad de culto y libertad de religión, no se persigue a nadie. En México no hay persecución religiosa. Si yo quiero rezarle a Osito Bimbo, tengo toda la libertad de poner su veladora a Osito. Si quiero sacarlo a pasear por las calles, pues saco los permisos correspondientes, me bajo en una patrulla. Lo que no tengo es la libertad para imponerle a todo México que quiera que yo le recen a Osito Bimbo. No tenemos persecución religiosa en el país actualmente, pero algunos lo que dicen que no entienden el asunto laico, es decir, no quieren educación religiosa en la educación pública.
Sí, eso es otro asunto. Eso no es de una república laica, es de un Estado religioso. ¿La educación religiosa de quién? Este no es primer mundo, ni es Alemania, que tiene educación religiosa, pero cualquier colegio alemán te da 5 opciones, tiene economía para pagar 5 profesores. Mundo católico, mundo evangélico, budista, judío o ética. Tiene 5 profesores, entonces a la hora de religión se dividen los grupos y cada quien se va a su salón. Padre de familia apunta a qué clase tome su hijo. Aquí no tenemos de tener 5 profesores que paga el Estado de religión, obviamente será la religión de la mayoría, y esto iría contra el Estado laico, atentaría, porque no es el asunto de miradas religiosas, de ética, qué valores se impondrían, y vendría más conflictos, y de por sí tenemos el conflicto, porque la función pública no acaba de entender su función. Es un problema serio, es decir, no acaban de entender que una es mi vida privada, que está garantizada, y otra es la función pública. Cuando el gobernador va a misa a cualquier templo, no va el Estado o el presidente con él, va la persona que tiene salvaguardados sus derechos religiosos, pero no va el Estado. Y entonces va el gobernante con todas los camarógrafos, con todo de la función pública, violando la ley impunemente porque utiliza el asunto religioso para ganarse adeptos, y los partidos políticos siguen creyendo que el asunto religioso les va a dar votos. Es un problema serio. Así como yo 2 meses hablando con el Congreso de Nuevo León, pues unos diputados decían, cuando llegue el asunto de la despenalización del aborto, estamos amarrados de las manos. Varios diputados decían, a mí mis votos, si soy diputado, no por mi partido, por mi párroco que me consiguió los votos. Y si voto despenalizar el aborto, se acabó mi carrera política porque ya no me va a promover el párroco. Y me hizo jurar que jamás iba a votar una ley que despenalizara el aborto. Esta es la situación real en que estamos. Este es un Estado religioso. Si el párroco te hizo diputado local, te consiguió los votos, y eran claros esos diputados y diputadas, decir, aunque el partido nos obligue, se acabó nuestra carrera política porque los votos los consiguió el párroco. ¿Dónde estamos? ¿Dónde está el Estado laico? Que en lugar de sus partidos, la función pública, es decir, le debo la diputación al párroco. Pero me hizo jurar el párroco de que no. O la otra falta de ética. Cuando viene la discusión en los congresos del tema aborto, muchos señores obispos usan a las mamás de los diputados y diputadas. Y entonces hablan con la viejita y le organiza a la señora, a su hijo diputado, un desayuno con toda la familia, y ahí le hace jurar que no va a votar una ley de esas porque si no lo desconoce como hijo y no vuelve a entrar a esa casa. Y en el patriarcado, y esto funciona más con los diputados que con las diputadas, las mujeres lo tienen más claro, con la mamá, con el patriarcado. Están en un drama, no me va a hablar mi mamá de por vida. Pues que se venga su mamá de diputada. Yo les digo, si es la que va a decidir la ley, que se venga su mamá al Congreso. ¿Qué hace usted en el Congreso si depende de su madre? Ese es otro patrón. Eso es falta de ética, hacer eso. No va con el diputado, va con la mamá, porque saben la función en el patriarcado que ejerce una madre, y les hacen jurar en un desayuno familiar, los hincan en la casa de la madre, ahí tienen los diputados. Es que le juré a mi mamá. ¿Cómo? No puedo. Y es que empiezas a contar votos y decir, ¿cómo eso determina una ley en un congreso? Es falta de ética. Así se ha frenado en muchos congresos del país el asunto, con juramentos a las mamás. Pues no hablan con el diputado, los obispos hablan con las mamás. Eso es falta de ética. Y esos personajes me vienen a hablar de ética cuando se hace esa falta de ética. Habría mucho que decir en este tema, lo dejo para sus preguntas. Muchas gracias. La vida hoy nos congrega a la defensa de la vida en general. Hoy hay grupos, organizaciones que defienden la vida más que hace 50 años. El cambio climático, todo esto tiene que ver con la vida. Aquí no hay diferenciación. Todos estamos porque se acaba el planeta Tierra y nos vamos como especie con el planeta. Ya está la encíclica Laudato Si del Papa Francisco, que se los recomiendo, es fuertísimo la primera parte en denunciar, y que no está separado el asunto, no es solo un asunto técnico defender la vida, es de modelo de producción. Mientras no cambiemos de modelo de producción y de consumo,
por más economías verdes que haya, esto no se va a hacer. Es un asunto de transnacionales y de depredación de estas. Es un asunto, la pobreza no está separada al asunto de la degradación ambiental. Son los mismos que han depredado el planeta, los que han depredado y han vuelto a los pobres, las mismas condiciones, las transnacionales. Por eso es que los conservadores y los católicos están furiosos. El terrorista número uno es el Papa Francisco, porque hace esa denuncia del asunto de la vida. La vida humana, donde hay ADN humano, pues hay vida humana. Hoy en la mañana, el hotel donde estoy, me bañé, se fueron miles de células mías de mi ADN con el agua. No hice un multihomicidio en el hotel. Es vida humana, mía. Me corto el cabello y no pido en una bolsita que me dé los cabellos y le hago un funeral. Es mi ADN. Porque aquí es importante hacer las distinciones, porque en esta confusión nos hemos metido. Cuando hablamos de vida, la vida humana merece respeto, comités de ética donde hay investigación de vida humana. La doble moral gringa es muy hábil. Cuando el dinero es público, hay comité de ética. Cuando el dinero es privado, no hay comité de ética. El 99% de la investigación en Estados Unidos es privado de dinero. No saben, no viene de dineros públicos. Entonces la vida humana es importante protegerla. Toda la vida en general, pero en todos los sentidos. La discusión está cuando hablamos en persona humana. Ahí no nos hemos puesto de acuerdo en todo el proceso de la humanidad, porque es un concepto antropológico. Si para mí persona humana es un asunto biológico, cuando está aparato digestivo, respiratorio terminado, tengo una persona humana. Si para mí mi concepto antropológico, persona humana, aparte de lo biológico, es lo psíquico y lo emocional, falta, ahí no hay una persona humana. Este aparato respiratorio, falta la relacional, es un concepto antropológico el que está atrás y epistemológico de conocimiento. Y ahí nos divide, ahí no hay una opinión. El documento de la doctrina de la fe de 1974 sobre el aborto dice: no sabemos cuándo hay una persona humana. Y como no sabemos, para no errar en el proceso, esta congregación lo va a proteger desde el inicio, desde la concepción. Pero es claro, no sabemos. Y algunos resultan en Jalisco que son más papistas que el Papa. Cuando el documento oficial dice que no sabe, ellos dicen que sí saben en el momento de la concepción. Entonces, hay toda una discusión que no se va a solucionar en este auditorio ni en Jalisco. Es milenaria, porque depende de tu concepción de persona, ¿qué vas a atribuir? Entonces, para evitar esos pleitos, los estados democráticos no cierran esta discusión. Si para usted hay una persona, en el momento que si un óvulo y un espermatozoide, vívalo. Si para usted no, vívalo. No se cierra. La mayoría de países la discusión, porque ahí precisamente cuando hay una persona humana. Bien, en la Edad Media, que tenían más lógica que nosotros, en el siglo XIII, Fray Tomás de Aquino, santo y doctor de la Iglesia, un fraile dominico, filósofo y teólogo, decía: ¿qué es primero, el huevo o la gallina? Lo que es. La gallina es gallina y tiene primacía. El huevo puede ser, tiene posibilidades. Puede ser gallina, puede ser gallo, puede ser que nos lo comamos, puede ser que se caiga. No es, puede ser. Tiene primacía lo que ya es. Que es primero el producto o la madre. Eso estaba solucionado con una lógica medieval tremenda, es decir, la madre, ahí no hay discusión. Lo que está en discusión si es persona humana o no es el feto. La madre no está en discusión. Entonces, en esto lo solucionaban de esta manera, en estos procesos. Una cosa es estar en acto y otra estar en potencia, en la filosofía medieval. Tiene primacía lo que está en acto. Lo otro son posibilidades. Puede ser, no puede ser. Hoy sabemos que científicamente el embarazo inicia en el momento de la implantación, no antes. Porque hoy sabemos lo que la embriología no sabía hace 30 años, que el 50% de los óvulos fecundados no implantan sin que la mujer tome nada ni se enteró que estaba embarazada. Por eso es la discusión de, por ejemplo, de la PAE, de la anticoncepción de emergencia. ¿Cómo va a ser abortiva si no hay embarazo? Hay países de discusión en América Latina. Yo hace 15 días estuve en Tegucigalpa, en Honduras, porque está la discusión fuerte, porque ahí está prohibidísima, penada, venderla, comercializarla, porque es abortiva. Es decir, científicamente el embarazo empieza hasta la implantación.
Una vez que implantó el óvulo fecundado, la PAI no le hace nada, ya no puede, es previo. Entonces, como es abortiva, si no hay aborto, para las concepciones religiosas, el embarazo empieza en el momento de la concepción. Así dice. Yo sé cuando estoy en un estado religioso, de hecho, cuando los documentos oficiales de la Secretaría de Salud de ese país dicen concepción. Ese no es asunto científico, el asunto científico se llama fecundación. Ya el lenguaje le dice uno. Y hay documentos oficiales de países nuestros y secretarías de salud de la República Mexicana que dicen concepción. Es decir, ¿dónde están los médicos de esa Secretaría de Salud? Eso es un asunto del obispado, la Inmaculada Concepción. Entonces, sí, en todo esto no se va a cerrar aquí la discusión. Depende de qué concepto se tenga de persona humana, sobre todo antropológico, que voy a aceptar. Y para evitarse, todas las leyes se hacen amplias. Es decir, si usted opina esto, es respetado. Pero si opina otra cosa, también es respetado y merece. Por eso la ley no se cierra en este aspecto. Es decir, porque si no son más papistas que el Papa. Es decir, la doctrina de la fe dice que no sabe, y en nombre de tu religión católica dices que sí sabes. Entonces, si nadie me cuestionara, pasaron 400 millones de años de evolución para que yo pudiera entender qué es una persona humana. Y habemos gente que todavía andamos en el 2.400.000 y nos damos respuestas. Es decir, soy un conglomerado de células nada más. Es decir, sí lo soy, más otras cosas. Es decir, entonces, sí, en este aspecto saber que son procesos. Yo respondería a decir, en la medida que me acerco al término, tengo claro en el proceso que va ganando. Es decir, pero el problema viene que si la gente no conoce su cuerpo, no sabe desarrollo embrionario, no tiene anticoncepción y no le permiten tomar decisiones, va a sufrir los 6 meses de embarazo. Si la gente tuviera las primeras semanas que se entera que está embarazada, toma decisiones y no quiere el desarrollo embrionario. Pero nos oponemos, la gente que le dice sí. En Mexicali tuvimos un problema en Baja California hace meses que una niña fue violada, los asaltantes la dejaron embarazada, con orden judicial del aborto por violación. No hubo médico que le ejerciera, tuvo presiones del obispo, de los sacerdotes. Cuando nace la criatura, todo el mundo desaparece. Yo hace como 6 meses o 5 comí con ellos en Mexicali. Se fue el niño al baño y le pregunto a ella. El niño tiene 14 años. Y me dice, sigo insistiendo que hubiera sido la mejor decisión el aborto. Y lo quiero. Pero hoy he sufrido estos 14 años para mantenerlo, lo que no había planeado en mi vida, vendiendo tamales, porque todos esos que se opusieron no fueron para dar un quinto para la mantención de secreto. Claro que lo quiero, mi hijo tiene 14 años, me decía ella, Pablo. Pero la mejor decisión la tengo clara. No era el momento. Es esta situación, ¿qué decides? Cuando hablamos de aborto es tu decisión, es la libertad de conciencia lo más sagrado. Miren, hay un texto de Benedicto XVI cuando era profesor de teología, allá por los 60, que dice: la primera que hay que obedecer es la conciencia, incluso en contra de lo que diga la autoridad eclesiástica. En la tradición católica romana, la voz de Dios es tu conciencia. Y nada, puedes escuchar opiniones, pero tú decides. Entonces, es un proceso. Decidir en las primeras etapas es más sano psicológicamente, éticamente, pero no le dejamos a la gente decidir. La presión social es muy fuerte. Por eso hay gente que empieza a querer decidir ya en una etapa avanzada del proceso. ¿Sí? Es difícil. Gana el derecho a decidir, el derecho a la vida. Lo que yo tengo claro es que no hay derechos absolutos, ninguno, ni el vivir es absoluto. Si no hay las condiciones para vivir, no puede ser derecho absoluto.